Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo un especial increíble de comida mediterránea al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ya volvemos. Bueno amigos, y para este especial de comida mediterránea les tengo una gran sorpresa. Les tengo invitado a el chef Jekyll, el pequeño gigante de la cocina. Así que acompáñenme a darle la bienvenida. ¡Bienvenida, chef! Hola, chef. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en esta cocina tan hermosa, de compartir con tu gente y darle esos consejos para hacer en estos días en el que compartimos con la familia, que queremos hacer algo sabroso y rico. Atentos todos porque hoy vamos a darle esos consejos para hacer algo sabroso. Y súper fáciles, que es Súper lo fácil. mejor. Cuéntanos, ¿cuál es el menú que nos tienes para este día de hoy? Bueno, este menú para nosotros y para ustedes que ahora mismo están viendo este espectacular programa. Muchas felicidades, Vero. Gracias. A ti y a tu esposo que hacen un excelente equipo. Vamos a hacer una salsa, ¿cómo es que se dice? Tzatziki. Tzatziki. Yo lo digo a los cubanos, mi gente, tzatziki. Así lo conocemos mucho nosotros, pero específicamente se dice así. También el hummus, que también me encanta, que es una combinación perfecta para picar. Sí, exactamente. Es el mejor y momento. también vamos a tener un flatbread con toques mediterráneos. Mediterráneo, que esa es la idea. Sé que hay muchas personas que te han escrito, muchos seguidores, que hace rato te habían pedido que trajeras estas propuestas. Así y es. le hemos puesto un toque especial, un toque latino, porque eso no puede Exactamente. faltar. Esto es una fusión aquí espectacular. Exacto. Hoy estamos cubano-colombiano y al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Ya volvemos, les vamos a presentar los ingredientes para esta espectacular especial. No se muevan y quédense con nosotros. Bueno amigos, y aquí ya estamos listos para empezar nuestra receta del día de hoy. Cuéntanos los ingredientes. Bueno, para este especial tenemos muchísimos ingredientes que ustedes pueden conseguir fácilmente y necesitamos ajo, menta, un poquito de Eneldo o dill, jugo de limón, pepino, en este caso 2 pepinos, los cuales tenemos que pelar y con este guayo rallarlo para obtener, o rallador, esto que está acá. Okay. Una taza de yogur griego preferiblemente, aceite de oliva, sal y pimienta. Y mucho amor, mi gente, que no puede faltar. También vamos a necesitar papel toalla, o si ustedes tienen, ¿cómo es que se llama la malla esa? Pudiera ser también una gasa, Una que muchas gasa. personas tienen. Entonces empezamos. Exacto, vamos a empezar. Es súper fácil, pero te decía que lo podemos hacer de esta manera. El pepino tiene muchísima agua, como pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? En esta toalla vamos a extraer ese exceso de agua. Esto es una receta que también podemos modificar algunos ingredientes al gusto. Podemos hacerlo también con otros, podemos quitarle al gusto. Lo más importante es que le vamos a poner amor y que nos va a quedar delicioso. Aquí si ven, miren qué cantidad de agua se elimina, ¿ves? Tenemos las manos limpias, importante la higiene en la cocina. Sí. Y más en estos tiempos, entonces me vas a alcanzar. Entonces vamos a poner acá los 2 pepinos que previamente lo hemos pelado y le hemos quitado toda la cáscara. Otra cosa importante, se peló el pepino, se le retiraron las semillas y después lo rallamos. Correcto, exacto. Entonces le vamos a poner la taza de yogur. Tú me vas a ir ayudando a mezclar el yogur con el pepino. Es algo súper refrescante, súper rico, mi gente. Sobre todo para estos días que estamos en familia, pasándola bien. Así es. Y es algo súper rico, fresco sobre todo. Entonces le vamos a poner el eneldo, en este caso. Yo he querido hacer una combinación. Hay muchas personas, tú igual me preguntabas, porque a ti te gusta con eneldo. A mí me gusta combinar la menta y el eneldo. Le pongo un poquito de los dos. La menta me encanta, le da ese
sabor especial fresco Fresco, sí. que estamos buscando. Entonces, mezclamos el yogur. Y esto ya huele delicioso porque las hierbas inmediatamente aromatizan. Exacto. Y algo importante, que esto mañana va a estar más rico todavía. Ah. Porque si lo hacemos con tiempo, el sabor de verdad es delicioso. Entonces le vamos a poner, ¿Qué cantidad de ajo podemos usar? en este caso le podemos poner así, una Ok. cucharadita, no mucho tampoco. Ahora, sí, hay algunas personas que les gusta muchísimo el ajo. Entonces le pueden poner la cantidad que también quieran, ¿cierto? Quieran, exacto. Entonces le vamos a poner un poquito de pimienta. Al revés. A ver, ¿me ayudas acá? Sí, aquí así. Bueno, yo estoy acabando acá en la cocina de Vero. Ahí está perfecto. Le ponemos un poquito de pimienta negra. Qué rico se siente el olor, ¿eh? Sí. Y la sal es al gusto también. Yo le pongo, no me gusta usar mucho, pero de igual manera la sal le va a fijar el sabor, mi gente. Porque igual el yogur griego no tiene, es plain, no tiene ningún Exacto. sabor. Y le vamos a poner al final un poquito de aceite de oliva y el jugo de limón. ¿Qué cantidad? Eso es al gusto. Le vamos a poner un poquito, lo vamos a probar y vemos. Ahí está perfecto. Pueden prescindir del jugo de limón y pueden ponerle un poquito de vinagre. Pero en este Ok. caso me gusta más el jugo de limón. Sí, a mí también me gusta más el jugo de limón, además que es más refrescante. Exacto. Entonces ahí está lista nuestra primera propuesta para que hagan en casa. Después vamos a montarlo y servirlo todo y probarlo. Sí, ahora volvemos. Bueno amigos, y aquí ya tenemos listo nuestra salsa tzatziki. Una propuesta más para que la elaboren en casa y por supuesto en estas fiestas que de verdad no puede faltar. Así es. Y ahora vamos para nuestra segunda propuesta. Hummus, mi gente. ¿A quién no le gusta el hummus? Yo estoy seguro que a todos les gusta en casa. Es tan rápido, tan fácil de hacer. Así Que a veces es. gastamos mucho dinero, Vero, en comprarlo y no sabe igual cuando lo hacemos nosotros en casa. Así es. Así que les vamos a presentar los ingredientes para esa deliciosa receta. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a utilizar en este caso el garbanzo previamente cocinado. En este caso hay 2 latas medianas de garbanzo, ajo, aceite de oliva, extra virgen. Esto que no puede faltar, mi gente, si lo tienen y lo consiguen como Vero, que no falta nada en su cocina, Gracias. lo pueden utilizar, que es tahini paste. También vamos a utilizar jugo de limón, comino, aceite de oliva, que bueno, allá lo tenemos. Sí. Un poquito de pimienta, para darle ese toquecito. Y Y sal. manos a la obra, mi gente. Exactamente. Y la sal, que no puede faltar. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro Exacto. garbanzo. En este caso yo voy a poner, Vero, el ajo Ok. para, si se dan cuenta, el ajo lo pueden poner fresco, pero también lo pueden saltear un poquito. Oh, eso es interesante. Eso es interesante Sí, que eso lo le da tengan en muchísimo cuenta. más Y le da sabor. mucho más sabor. Claro. Pero de igual manera, estamos un poco también contra el tiempo y vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo un poquito de aceite con Ok. el ajo para lograr triturarlo bien. ¿Me ayudas Ok. por allá? Sí, claro. Y entonces ahí le damos... Tú me avisas cuando. Ahí es. Entonces vamos a ver con mucho cuidado, Vero, que esté todo. Ya Ahí está vemos. todo triturado. Ahí está prácticamente todo Sí. triturado. Queda un poquito, pero bueno, de igual manera, ahora vamos a colocarle el garbanzo previamente cocinado, mi gente. En este caso, nosotros hemos buscado la alternativa que muchos buscan. Hay que ganar tiempo en la cocina. Así es. Y esto ya lo hemos comprado previamente cocinado. Es decir, en las latas. En las latas, fácil. Exacto. Recuerden eliminarle todo el líquido, el cual no se va a utilizar. Y lavarlos. Y lavarlos. Los lavas primero porque de todas maneras el líquido ese a veces es como un poquito baboso. Entonces es mejor lavarlo. Exacto. Entonces, ya después de colocarlo en la licuadora, vamos a ponerlo. Ponerle la tapa y licuar. A ver, vamos a ayudarlo un poquito con el jugo de limón, que es al gusto. Pero importante, a mí me encanta que sea natural el jugo de limón, mi gente. Hay quienes a veces utilizan esos que ya vienen hechos, pero a mí realmente no me gusta.
el sabor como que Es es diferente, es totalmente diferente. Lo mejor es 2 limones y exprimen su jugo. Exacto, si necesitan darle más ácido, le pueden poner un poquito más de jugo de limón. En este caso estamos utilizando aproximadamente 2 limones. Vamos a ponerle la salsa esta, El de tahini. tahini paste Que es una pasta de ajonjolí. de ajonjolí, correcto. Súper rico, mi gente. De verdad, esto le va a dar ese toque especial que indudablemente lleva nuestro hummus. Entonces vamos a mezclar todo para ayudar a nuestra Y si batidora. lo quieres hacer, también lo puedes hacer no en una licuadora, sino en como una picadora, un blender. Exacto. Vamos a poner la tapita y ahora le vamos a poner más aceite. Ahí ya estamos ayudando. Vamos a echarle más el aceite. Vamos a aquí. ponerle más aceite. Pero me gustaría mucho que le pongamos al final la paprika. Sí. Y después quiero que la busques. A ver, vamos a quitarle la tapa para ayudar un poco a que se mezcle todo, que nos quede perfecto. Esto, como ven, es fácil, pero lleva un proceso que tenemos que tener un poquito de calma también para que ¿Sabes nos que quede también bien. he visto que mucha gente cuando pone los garbanzos le pone un poquito de agua? No sé si eso le cambia el sabor. Se le puede o- poner, hay quienes le ponen hasta unos trocitos de hielo. Oh, Por si no sabías, no sabía. le ponen unos ¿Y trocitos eso de para hielo. qué? Es como para, en vez de ponerle agua, le ponen ok. hielo, así lo queda más frío, más fresco. Ah, ok. Perfecto. Entonces ahí le vamos a poner más aceite, mi gente. No tengan miedo con el aceite. Realmente el aceite de oliva extra virgen es el que le va a dar el toque especial a nuestro hummus. La paprika también se le puede poner para darle un colorcito. Si gustan, también le pueden poner algún pimiento Asado. asado Sí. para darle sí. un color, sabor. Tú sabes que en mi trabajo nosotros aprendimos a hacer hummus con diferentes sabores, con cilantro, delicioso, Qué rico. con pimientos asados, espectacular. Hay muchísimas formas de hacer el hummus y queda exquisito. Exacto, hay muchas variantes. Ahora, un toquecito que no puede faltar, en este caso a mí me encanta, es un poquito de comino en polvo, mi gente. No mucho, porque comino es bastante fuerte y por supuesto le va a llevar todo el sabor. Sí. Pero en este caso un poquitico no le va a hacer nada. Vamos a poner la sal. Yo quiero que tú le pongas la sal porque a mí me da miedo Esta pasarme. sal kosher, así que esta sal no es como la sal normal que tiene mucho sodio. Entonces, esta no es así. No es que tú vas a tener miedo que te va a quedar la comida salada. Miren, mi gente, qué rico. Fabián está deseoso de que terminemos el programa Estoy que me lanzo de aquí arriba. para degustar y probar el ¿Lo vamos a hummus. poner otra Sí, ahora vez? lo vamos a poner de Ok. nuevo. Ahí tenemos que mezclar, ¿ven? Vamos mezclando. Le podemos también poner la paprika para darle un poquito de color si gustan. Esto es al gusto también, mi gente. Ahí vamos a ponerlo. Ahora sí. A ver, vamos a apagar. Mira. Entonces, miren, mi gente. Quedó bien cremoso. Así debe quedar. Bien cremoso. Eso tenemos que, por supuesto, probarlo, ver si queremos agregarle algo más, en este caso un poquito más de limón, pero debe quedar de esta manera, es como una pasta. Si quieren, igual le pueden poner un poquito de agua, pero es súper simple, súper fácil y súper rico, mi gente. Aquí en la cocina de Vero, donde el amor no falta. Ya volvemos. Bueno, amigos, y así quedó nuestro hummus. Miren qué espectacular. Una propuesta más para hacer en casa, estoy seguro que les va a encantar, mi gente. Súper fácil, rico y sobre todo económico. Sí. Ahora nos vamos para nuestra tercera propuesta, el flatbread. Cuéntanos qué ingredientes son los que vamos a utilizar en esta día. Vamos a utilizar ingredientes que todos igualmente podemos conseguir fácilmente. No queremos hacer la cocina difícil, mi gente. ¿Qué vamos a necesitar? Queso feta, ajo, romero, un poquito de heavy cream. Y para la ensalada vamos a utilizar un poco de cebolla morada, tomate cherry, una mezcla de arúgula
con espinaca. Delicioso. Por acá tenemos los artichokes, que también lo pueden incluir. Por supuesto, este es como el arroz con pollo de sin pollo, no tiene sentido. Exacto. Los flatbread, en este caso, pueden utilizar cualquier pampita que tengan. O los larguitos. O los larguitos, exacto. El que tenga en casa. Exacto. Un poquito de pimienta negra, sal y aceite de oliva. Con esos ingredientes van a poder deleitar a todos en casa. Empecemos. Empecemos. Bueno, fácil. Después de ya tener el queso feta, importante, mi gente, vamos a hacer esto, que por eso me he puesto los guantes. Vamos a mezclar bien. Después me puede ir ayudando a poner el romero, que está acá, cortado finamente, mi gente. ¿Qué cantidad? Yo puse como 3 ramitas de romero, se lo vamos a poner todo. Indudablemente, sí, le va a dar un toque especial. Me gusta usar las manos, mi gente, si se dan cuenta, para mezclar bien. Y huele delicioso, exacto. ¿verdad? Entonces vamos a ponerle el ajo majado, cortado finamente. ¿Todo? Sí, todo. Aproximadamente aquí tenemos 3 dientes de ajo cortados finamente. Entonces lo mezclamos con las manos. Me le vas a poner el heavy cream. ¿Todo? Sí. Bueno, vamos a ver, eso es a la necesidad. Ahí. Vamos a mezclar. Ahí así vamos a necesitar ponerle con la cuchara, vamos a mezclarlo. Ok. No necesitamos en este caso. Es como hacer una pasta, Vero, si te das cuenta. Si necesitamos le ponemos más. Algo no que nos quede muy espesa, pero tampoco que nos quede muy líquida. La podemos suavizar un poco más con el aceite de oliva, que tú me vas a ir ayudando. Entonces esto queda súper rico, mi gente. Súper rico. La sal, mi gente. Yo regularmente la sal se la vamos a poner para la ensalada. Ok. Porque el queso feta es bien salado. Sí, exactamente. Entonces nos puede quedar salado y no es lo que queremos tampoco con esto, ¿ves? ¿Quieres más aceite? Sí, un poquito más de aceite. Si la quieren más líquida, le echan más heavy cream. En este caso yo no la voy a poner muy líquida. Así se ve espectacular. Exacto. Entonces le vamos a poner un poquito de pimienta. Entonces la base de nuestra preparación la vas a poner acá. Esto vamos a ponerla así en la bandeja para montarlo primeramente. ¿Necesitas que le echemos sí, aceite? Vamos a ponerle algo? un poquito de aceite, de spray, o puede ser cualquier tipo de aceite. Entonces, mi gente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, como si estuviéramos haciendo una pizza, pero en este caso estamos utilizando esta mezcla del queso feta. Esto va a quedar espectacular, amigos, de verdad. Sí, ¡Qué delicia! Es algo súper fácil, rico, sobre todo con ingredientes que no son difíciles de conseguir. Frescos. Y frescos. También, Vero, quería darte una recomendación, una sugerencia. Hay ingredientes que hay personas que no les gusta, el romero tal vez, pueden sustituirlo. El ajo si no les gusta también, pero indudablemente el romero y el ajo combinan súper bien. Súper rico. Y estoy seguro que les va a encantar. Sí. Fabián sigue saboreando esto, pero Fabián no hay nada hasta el final. Me están castigando. Quiero decirles que con anterioridad hemos prendido primero nuestro horno y lo hemos puesto a calentar en 450 para que el horno esté bien caliente. Lo dejamos como unos 15 minutos, ¿cierto? Exacto, para que esté caliente y después lo bajamos. Y después ahora lo bajamos a 250 para que el horno esté bien caliente, pero no queremos que se nos queme nada. Exacto, entonces, mi gente. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a meter en el Vamos a ponerlo unos 3-4 minutos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a calentar realmente este pan, ya está previamente cocinado. Le hemos puesto un poquito de aceite también para que no se nos pegue. Ok, Yo te invito. perfecto. Y a los amigos que no se han suscrito al canal de Vero, que lo hagan, que le den a la campanita. Este es el momento para que le des manitos arriba. Si no te has suscrito aún, te invito que vayas a nuestro canal en YouTube, te suscribas, actives la campanita y para que seas el primero en disfrutar de cada una de las recetas que damos en este canal. Donde el amor nunca falta. Así es. Y mientras nuestro pan está en el horno, vamos a aprovechar para preguntarle al chef Jekyll por qué el nombre del pequeño gigante.
Cuéntame, eso Bueno. me tiene inquieta. Bueno, esa es la pregunta que me hacen muchos. Cuando comencé el programa, fue el nombre que me dijeron. Como el conductor Alberto Sardiña es muy alto, que es uno de los conductores del News Café, para los que no saben, el News Café es un programa que sale de lunes a viernes por Unimás y Univisión 23. Y comencé en este programa desde los inicios prácticamente. ¡Wow, qué bueno! Con un segmento donde siempre orientamos a las personas para que ahorren dinero, que es muy importante en la cocina. Y creo que en ese momento donde compartí con este gran amigo, que es tan grande, tan alto realmente, se quedó ese nombre, el pequeño gigante de la cocina, y de verdad que me siento feliz de acompañarlo, de compartir siempre con la gente, con las personas que siguen el espacio, el programa, tips y consejos. ¿Y hacemos la ensaladita? Sí, y me imagino que te dicen el pequeño gigante porque es que él hace unas recetas increíbles, espectaculares, y no solamente eso, amigos. Aquí donde ustedes lo ven, él ya va por su segundo libro. Exacto. Así que muchas felicitaciones. Gracias. Y yo te digo algo, te reto a que hagas tu próximo libro o tu primer libro. Eso viene. Y que de verdad lo prometas, lo cumplas y se lo digas a los amigos que te siguen. Ya, es una promesa. Quiero que la digas justamente hoy, que vas a sacar tu próximo libro, tu primer libro. Así va a ser. En un futuro nos vamos a ver presentándoles nuestro libro de recetas. Pero en un futuro Muchas no gracias. muy lejano. En un futuro muy cercano. Ah, eso es muy importante. Así que ahora seguimos con la siguiente parte de nuestra receta. Exacto. Bueno, mira, aquí hemos mezclado la espinaca con la arúgula. Importante utilizar estos ingredientes frescos. Esto indudablemente le va a dar un toque especial. Me gusta mucho la combinación de colores, Vero, si te das cuenta. Hermoso, me fascina a mí también. La cebolla morada, cortarla finamente para los que no les gusten, que a veces se lo sacan a la ensalada. A mí realmente la cebolla cruda no me gusta mucho, pero finita, así como he cortado esta, me la como sin problema ninguno. No sé si hay muchos que nos están viendo, no sé si Fabián, si los demás que también están viendo el espacio les gusta. Entonces le vamos a poner... Al revés. Hoy siempre me pasa lo mismo. Entonces aquí le estoy poniendo un poquito de pimienta, aceite de oliva. Si se dan cuenta, esto no lleva ningún aderezo, solamente es aceite de oliva y la sal. Tú le vas a poner la pizca de sal para fijar el sabor, y es que estamos en la cocina de Vero, mi gente. Entonces ahí está. Mezclamos. Ahora por acá tengo las artichokes, que se las vamos a poner, pero en el momento en que vamos a servir, le vamos a poner por encima. Qué delicioso. Es algo súper fresco. Le podemos también poner un poquito de jugo de limón si gustan, o un poquito de vinagre. Esto es al gusto, mi gente. Es que de la cocina se trata de eso, de inventar, de crear, de hacer cosas que también todos puedan y que les guste, ¿no? De hecho, yo siempre le digo a todos ustedes que lo bonito de la cocina es que seamos creativos y que utilicemos lo que más nos gusta. Si no nos gusta un ingrediente, reemplacémoslo, cambiémoslo, pero lo importante es que nos divirtamos haciendo algo delicioso. Exacto. Bueno, vamos a una pausa, Vero. Sí, claro que sí, ya volvemos. Con mucho cuidado. Ahí vengo. Esto Eso huele increíble. ¡Qué delicioso, delicia! mi gente. Qué rico, ¿eh? Arrancámoslo ya, cuidado. porque está muy caliente. Amigos, esto huele delicioso. A ver, entonces, vamos a ponerle la ensaladita como te comenté. Esto es al gusto, mi gente. Recuerden utilizar los ingredientes que tengan en casa, lo que más les guste. Y tú me le vas a ir poniendo los artichokes para darle ese toquecito. Es algo súper simple. Le podemos poner también unas aceitunas. Wow. Es súper rico y fresco, mi gente. En Miami realmente no hace tanto frío. Siempre queremos comer algo fresco. Es algo que sirve para cualquier temporada, pero específicamente para estos tiempos en el que estamos compartiendo en familia, en casa, es el mejor momento para hacer cosas así ricas, ¿verdad, Vero? ¿Qué te parece? A ver, dime. Esto me parece súper increíble. O sea, me parece espectacular, amigos. Espectacular. Una súper fácil receta, propuesta. Pasemos para acá lo que es el hummus, el sasaki. El tzatziki, ¿no? Ay, amigos, perdonen, pero
poner esto aquí. Me ayudas por acá. Ustedes, con su pareja, con una buena película. Exacto. Eso, Amigos, de verdad que una botellita de vino a los vamos a que traer un toman poquito vino. de aceite para ponerle. Un poquito más aceite, orégano. Tienes por ahí el orégano, le podemos poner un poquitico. También cubrirlo completamente. Y un poquito más de pita que tengo por acá. Ay, mi gente, qué rico, ¿eh? Así Bueno, yo es. espero que lo preparen en casa, que disfruten de esta receta, que de verdad, sin duda alguna, es súper fácil, rica de hacer y con amor. Así es, amigos. Y aparte de tener al pequeño gigante, es pequeño, pero tiene un sazón increíble. Gracias. Yo le tengo una sorpresa. ¿Sí? Él está vendiendo, tiene su primera edición y la segunda, Exacto, ¿cómo es? que de hecho tengo por ahí, vamos a ver si el equipo de producción me alcanza el libro, el primer libro que hice, que se llama En la cocina de Jekyll, que es un libro con recetas fáciles de hacer en casa. Está disponible en Amazon, pero si lo quieren tener más personalizado, me pueden escribir y yo se los voy a enviar hasta la puerta de su casa. Más- Aquí está dándome el libro. Más producción. fácil no se puede. Este, para que lo tengas en tu cocina, este es el primer libro. Gracias. Que se llama En la cocina de Jekyll. Qué espectacular. Dame un beso. Gracias. Gracias. Pero yo le tengo una sorpresa. Yo también compré ¡Oh! tu libro. Así que ahora tengo las dos versiones. ¡Wow! Increíble. Los invito a que lo compren en Amazon o en tu tienda. Me pueden escribir a mi cuenta de Instagram, Cocinando con Jekyll, y ahí se lo puedo enviar hasta la puerta de su casa dedicado. Tengo que dedicártelo, no me puedo Así ir es. No, sin no te dedicártelo. puedes ir sin dedicárnoslo. Como ves, tiene Espectacular. muchísimas recetas, desde jugos, ensaladas, muchísimas combinaciones fáciles y saludables, mi gente. Así es. Ahí Aquí me- le vamos a dar para que nos los marque y nos los dedique. Así que, amigos, despidiendo nuestro programa de hoy. Fue un placer tenerte en nuestra cocina y lo bueno se repite. Así que tienes las puertas abiertas para otras preparaciones Gracias, más. dame un beso. Gracias a ti, gracias a todos los amigos, gracias a Fabián, que de verdad es una persona súper talentosa, igual que tú. Así es, gracias. Amigos, si lo de hoy te fascinó, te gustó, ya sabes, ve a nuestro canal en YouTube, suscríbete, activa la campana y recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Bye, los amo.